entonces a hablar de la seguridad eterna, ¿no? La seguridad de la salvación que tenemos en Cristo. Yo creo que esto es importante, como hemos venido hablando, de asegurarnos bien de que lo que la Biblia dice es cierto, ¿sí? Y así como hacían los de Berea, ¿cierto? Que miraban que las cosas fueran así, las que eran enseñadas. Y así es que vamos nosotros a verificar con 34 pruebas bíblicas de que la salvación no se pierde. Estamos seguros en Cristo. Y debemos de tener nosotros por hecho, hermanos, de que la obra completa, Cristo hizo una obra completa en la cruz, no fue incompleta, no está esperando que tú tengas que añadirle algo a lo que Él ha hecho. Él hizo una obra completa y la hizo para la gloria del Padre y para salvarnos a nosotros. Por eso en Él tenemos eterna redención, ¿sí? Si usted ha puesto su fe en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, conforme a las Escrituras, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que se levantó entre los muertos, conforme a las Escrituras, usted es salvo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Porque Jesucristo ascendió al cielo y está en el cielo, y le aseguró un lugar para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Él es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por Él. Entonces vamos a ver, para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo y aquí se están dudando, para que puedan confirmar su fe, confirmar muy bien aquella fe que pusieron en Él, o si todavía no han puesto su confianza en Él porque están confiando de que es algo Cristo y algo que ellos tienen que hacer, que por primera vez pongan su fe completamente en Jesucristo para poder ser salvos, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice acerca de la seguridad de la salvación. Y vamos a ver que si has confiado solamente en Cristo, tu salvación es eterna y segura. Eterna y segura. Eterna y segura, ¿verdad? Entonces vamos a mirar eso claramente con las Escrituras. Vamos a mirar con las Escrituras. Y vamos a ver entonces a ver que venga allí. Ahí está. Entonces vamos a ver que solamente en Cristo la salvación es eterna y segura. Y vamos a mirar una por una, ¿verdad? Y quiero que tengan a mano la escritura porque vamos a ir a través de muchos pasajes bíblicos. Primero vemos que la seguridad es eterna, la salvación no se pierde porque una vez eres nacido de nuevo, eres un hijo de Dios y un miembro de la familia de Dios para siempre. Bíblicamente no puedes volverte un no nacido, un inconverso, un no redimido, un no sellado o aún no adoptado, ¿sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, por favor, del 11 al 13. Juan 1 del 11 al 13. Y la Biblia nos dice muy claramente acerca de esto, ¿sí? Una vez usted nace dentro de la familia de Dios, usted ya es un hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios allí: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Pedro también, Primera de Pedro 1:23, nos dice la palabra de Dios: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios las que nos hizo nacer de nuevo. ¿Cómo? Poniendo nuestra fe en la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que ahora habita en todo aquel que ha creído en Cristo, ¿sí? Entonces claramente nos muestra la palabra de Dios que una vez usted nacido entre la familia de Dios, usted está seguro eternamente. Segunda razón, usted no pierde la salvación porque cuando Dios da vida eterna, dura para siempre. Juan 3, 14 al 16, lo vamos a ver. Mire, hermanos, si esta se podría perder, no más analice eso. Dios tendría que haberle llamado vida temporal o vida a corto plazo, y no eterna o para siempre, ¿sí? Juan 3, del 14 al 16 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, este Jesús diciéndole a Nicodemo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna.
Y eso lo dice la palabra de Dios. Así como en el desierto levantó Moisés la serpiente y el que miraba y creía, ¿qué? Era salvado de las picaduras, ¿verdad? Y el que no, no. Tan sencillo como eso, hermanos, ¿sí? Poniendo toda nuestra confianza en la obra completa de la cruz por nosotros que hizo Jesucristo. 3. Usted no pierde la salvación porque según Juan 3, de 17 al 18, es la incredulidad la que condena a una persona al infierno, no su propio pecado personal. Por lo tanto, el pecado, ya sea antes o después de la salvación, no es la cuestión que te condena o que cause que pierda la salvación. Mire lo que dice la palabra de Dios allí en Juan 3, del 17 al 18. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que es el no creer en Cristo lo que condena a las personas al infierno. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Pero luego dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. ¿Qué dice allí? No es condenado. Pero obviamente el que rehúsa creer, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, el que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pues obviamente sí es condenado. Pero ¿qué pasa? Obviamente si usted ha puesto su confianza en él, no es condenado, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, usted no puede perder la salvación. Una vez pone su confianza en Cristo, es para vida eterna. También el Señor dice, ¿se acuerdan cuando Él dijo que cuando el Espíritu Santo venga, Él va a ¿qué? Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, de pecado porque no creen ¿qué? En mí. ¿Sí ve? Si las personas están muriendo y se están yendo al infierno es porque no han creído en Cristo. Ahora, mire otra razón por la cual podemos decir que la salvación es eterna y que no se puede perder. ¿Por qué? Porque las opciones son o tienes vida eterna, tiempo presente perfecto, o nunca la has tenido, de acuerdo a Juan 3:36. Bíblicamente no es una opción haberla tenido, tiempo pasado perfecto, y entonces tenerla perdida. Miremos lo que dice 1 de Juan 5, 11 al 12. Y miremos los tiempos en que se está escribiendo las partes verbales, ¿verdad? 1 de Juan 5, del 11 al 12. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y dice, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces claramente dice que si usted ha puesto su fe en Cristo, tiene al Hijo y tiene vida eterna. ¿Sí? Inmediatamente. También dice en Juan 3:36, miren lo que dice la palabra de Dios, Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, como una posesión presente. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Precisamente ese fue uno de los versículos que me abrió a mí el entendimiento para poder ¿qué? Creer en el Evangelio. ¿Sí? Me trajo tal convicción porque me mostraba que yo era un hijo de ira y necesitaba creer en nuestro Señor Jesucristo, en su obra que Él hizo en la cruz, muriendo por mis pecados y levantándose entre los muertos para que pudiera ser salvo. ¿Sí? Razón número 5. No perdemos la salvación porque si pudieras perder tu salvación tendrías que tener sed de nuevo espiritualmente, y Cristo ha prometido que los creyentes no tendrán sed jamás. Juan 4, del 13 al 14, el Señor lo promete. Dice, ¿se acuerda de la mujer samaritana? Dice la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed ¿qué? Jamás. Quiere decir, va a quedar satisfecha la persona. Pero jamás, quiere decir para siempre. O sea que no se puede perder porque no puede volver a tener sed nuevamente. Es una promesa del Señor. ¿Por qué? Porque Él dice, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella, en este caso, una fuente de agua que salte ¿para qué? Vida eterna. Entonces ahí mira, el Señor está diciendo claramente, cuando refiere que no tendrá sed jamás, lo está relacionando con la vida eterna. Razón número 6. No perdemos la salvación porque si pudieras perder tu salvación tendrías que tener hambre de nuevo. Y Cristo dijo que era imposible para aquellos quienes creen en Él espiritualmente tener hambre de nuevo. Juan 6:35.
Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, cuando les mostró que Moisés realmente no era el que le dio el pan, sino Dios, y que él representaba el verdadero pan que descendía para dar vida eterna. Dice, yo soy el pan de vida, al que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Sí? Nunca volverá a tener hambre. Claramente lo está diciendo el Señor allí. Nunca. Por eso Él dice que el que comiere mi cuerpo y bebiere mi sangre tiene vida eterna, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Lo que está diciendo, usted quedará satisfecho en el sentido de que espiritualmente jamás perderá su salvación. ¿Sí? Ahora, mire otra razón. Esta es razón 7. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes perder tu salvación? Porque Jesucristo ha prometido que tú nunca vendrás a condenación. Si perdieras tu salvación, te convertirías una vez más en un condenado. Y harías a quien, a Dios mentiroso, ¿verdad? Juan 5:24. El Señor dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Ha nacido de nuevo espiritualmente. Una resurrección espiritual. Razón número 8. ¿Por qué no podemos perder la salvación? Porque Cristo está a la diestra del Padre y en continua intercesión por nosotros. Por lo tanto, nadie, escúcheme bien, nadie puede condenarnos en la presencia de Dios. Ahí tenemos bastantes referencias. Leamos 1 Juan 2, del 1 al 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Sí? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y le está hablando creyente, hijitos míos, ¿verdad? Abogado tenemos para ¿quién? Para con el Padre. El Señor está haciendo intercesión por nosotros en el cielo. Dice, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces claramente nos está diciendo allí que su labor por la cual Jesucristo tenía que ascender al cielo era para interceder por los santos. ¿Sí? Él nos ha asegurado eterna salvación. También usted puede ver otras referencias como Romanos 8, del 31 al 34. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él murió y fue condenado por nuestros pecados. Más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces no puedes perder tu salvación porque Él está intercediendo por ti. Otra razón, número 9. No podemos perder la salvación porque Jesucristo ha prometido nunca echar fuera a cualquiera que cree en Él. Por lo tanto, ningún creyente será echado fuera. Mire lo que dice allí Juan capítulo 6, 37, por favor. Juan 6, 37. Y dice la palabra, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. No le echa fuera. ¿Sí? Y ahí tiene otras referencias como usted puede tener en Juan 6, 38 al 40 y así sucesivamente, ¿verdad? Otra razón, ¿por qué no se pierde la salvación? Porque Jesucristo ha prometido nunca echar fuera a cualquiera, ya la vimos. Otra razón sería número 10, porque Jesucristo ha prometido una resurrección corporal a toda persona que haya venido a Él por la fe. Así podrá vivir todo creyente con Él por la eternidad. Él prometió resurrección a todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, por favor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y usted lo va a ver claritamente allí. Dice allí, luego nosotros los que vivimos, está hablando del rapto, ¿sí? Le dice a la iglesia tesalónica, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. ¿Sí?
Es más específicamente en otro pasaje que también nos garantiza la futura resurrección, en el rapto de la iglesia, es 1 Corintios capítulo 15. Mire lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 a 52. 1 Corintios 15. ¿Del qué? Del versículo 51 al 52. Y dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mire la palabra todos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. Y está diciendo la iglesia de Corintios, que la iglesia de Corintios, hermanos, habían cristianos, sí, pero ¿qué pasa? No todos ellos estaban caminando conforme al Espíritu, sino están caminando conforme a ¿qué? A la carne, ¿verdad? A la naturaleza pecaminosa. Pero así todo, él está diciendo que todos los que han puesto su fe realmente en Jesucristo, ¿van a qué? Van a ser transformados, todos van a ser transformados. O sea que el rapto de la iglesia ni siquiera es parcial, como dicen algunos, ¿no? Que los que están en obediencia se van y los otros entran en la tribulación. Mentira, son todos los que se van. Amén. Es bien clarita las escrituras allí. Veamos otra escritura. Otra razón por la cual usted no puede perder la salvación es porque Cristo ha prometido que usted nunca perecerá. Si usted pudiera perder su salvación, Jesús no hubiera hecho tan amplia declaración incondicional. Juan 10 del 27 al 28, por favor. Juan 10 del 27 al 28. Y mire lo que dice las escrituras. Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. La vida eterna proviene de Él, de la persona de Jesucristo, no de nosotros. Y no perecerán jamás, ahí dice, ni nadie las arrebatará ¿de dónde? De mi mano, dice el Señor claramente. Otra razón número 12. ¿Por qué no podemos perder la salvación? Porque Cristo ha prometido que nadie, ni ti mismo, ni Satanás puede arrebatarte de la mano de Cristo en el presente, ni tampoco de la mano del Padre en el futuro. Juan 10 del 28 al 30, ahí mismo dice: y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano, como lo leímos. Y luego dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muéstrenme, ¿quién es más grande que el Padre? ¿Quién es más grande que el creador del universo, hermanos? Nadie. Entonces, ¿quién nos puede arrebatar de su mano? Nadie. Razón número 13. ¿Por qué no podemos perder la salvación? Porque Dios prometió que seremos glorificados en el futuro. De hecho, Él declara nuestra glorificación como algo en el tiempo pasado. Acuérdense que Dios es omnisciente y nos habla de que seremos glorificados. Porque en su omnisciencia y presciencia, Él siempre ha sabido que nuestra glorificación está asegurada. Romanos 8, del 28 al 30. Y miren lo que dice la palabra de Dios allí en Romanos 8, del 28 al 30. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ahí está la presciencia, ¿cierto? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Pero mire que todo está en pasado. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No dice allí glorificará, glorificó. Gloria a Dios, su salvación es asegurada porque Dios hizo la obra completa por usted. Razón número 14. No perdemos la salvación porque si pudiéramos perder nuestra salvación estaríamos separados del amor de Dios. Sin embargo, Dios prometió que nada nos puede separar de su amor que es en Cristo Jesús. Romanos 8 del 35 al 39. ¿Sí? Y dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy, ¿qué? ¿Qué dice Pablo ahí? Seguro
de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor no miente, ¿verdad? Nada te puede separar del amor del Señor. Otra razón de por qué no se pierde la salvación, la razón número 15, porque la salvación es un don de Dios. Romanos 6:23 lo dice claramente. Y la Biblia enfáticamente declara que los dones de Dios son permanentes. Romanos 6:23 que nos dice, porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sabe, el hecho de que es un don de Dios, es un regalo gratuito, por lo tanto es un don de Dios, proviene de Dios. ¿Y cómo son los dones de Dios? Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por lo tanto, usted y yo estamos seguros en Cristo. Amén. Por una eternidad. Sus dones son irrevocables, quiere decir que Él no cambia de opinión. Ya lo que ha dicho, se estableció y hemos sido declarados justos delante de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Razón número 16. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque Dios es fiel en cumplir las promesas de salvación hechas al creyente. ¿Sí? Dios no puede mentir. Mire lo que dice allí, leamos Romanos 5 del 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios así. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya, mire esa palabra ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que ya no hay condenación para los que están en Cristo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahí en la cruz, mucho más estando reconciliados, porque esa es nuestra condición, ya hemos sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que Jesucristo está vivo y Él vive para siempre, por lo tanto nuestra vida es eterna, segura en Él. ¿Sí? También se puede ver otras referencias como Hebreos 6 del 18 al 20. Otra razón por la cual no se puede perder la salvación es porque aunque seas infiel a Cristo, Él permanece fiel a ti para siempre y no rompe sus promesas. Segunda de Timoteo, capítulo 2 del 12 al 13. Dice así, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos, ¿qué? Nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece, ¿qué? Fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? Él le puede negar al creyente el recibir recompensas en el reino, como es la primera parte de este versículo, ¿sí? Si nosotros le negamos a Él aquí en la tierra. Pero no quiere decir que nos condenamos, nos quita recompensas, ¿sí? Pero, dice la segunda parte, la garantía de que la vida eterna no se pierde. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad viene de lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo tanto, hermano, si te sientes caído por pecado que hayas cometido, déjame decirte, confiesa ese pecado al Señor, porque por ese también murió Él. Amén. Tú estás seguro en Él. Tú no necesitas ganarte la aprobación de Él. Él ya hizo la obra completa por ti. ¿Sí? Ella murió por tus pecados pasados, futuros, presentes y futuros. Otra razón por la cual usted no puede perder la salvación, ni yo, es la razón número 18. Porque incluso si pierdes tu recompensa por causa de tu infidelidad, que lo vimos en el versículo pasado, Dios garantiza que todavía te salvarás. ¿Sí? Así como Lot, este hombre justo que afligía su alma en Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Dice, todo creyente que pierde su recompensa vendrá a ser como quien lo pierde todo y es salvado por fuego. Hermano, no quiere decir, hermano, que un cristiano que se dedica a pecar, ¿verdad? Y se dedica a ir en contra de la voluntad de Dios, no abre su Biblia ni nada de eso, no quiere decir que va a ser gozoso, hermano. Va a ser un miserable, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está entristeciendo constantemente allí, ¿cierto? Él está redarguyendo todo el tiempo de lo que está haciendo mal. Porque Él es el que ama y disciplina, ¿verdad? Y a algunos les ha costado hasta la vida, como en la iglesia de Corintios, que algunos estaban tomando la cena del Señor
de una manera no buena, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y muchos de ellos duermen, dice la palabra de Dios. No que perecieron, sino que el Señor se los llevó antes de tiempo, ¿sí? Entonces muestra muy claramente de que hay consecuencias, hermano. Yo he visto cristianos que están caminando conforme a la carne y son carnales, hermano, y se divorcian. Hay muerte en su vida por todo lado, muertas sus relaciones matrimoniales, muertas sus relaciones con sus hijos van por acá con una señora, otro hijo con otra señora por allá. La vida es una cosa terrible, pero es debido a su carnalidad, ¿sí? Pero no pierden la salvación. Es muy claramente la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios 3, del 11 al 15. ¿Sí? Un día todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, en donde cada uno tiene que dar cuenta de lo que hizo en la tierra mientras estuvo en el cuerpo. El tribunal no será para juzgar si usted está en Cristo o no, sino es para darle recompensas o para recibir la pérdida de ellas. Mire lo que dice allí la 1 Corintios 3, del 11 al 15, por favor. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Él fue el que dio la vida por nosotros. Y si sobre este fundamento alguien edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca. Estos son materiales finos que al ponerse a someterse a la prueba con el fuego, se refinan y se vuelven más puros y permanecen. Pero hay otros materiales que él utiliza para la ilustración, ¿cierto? Dice allí: la obra de cada uno que se hará manifiesta, porque hay otros materiales. Están los preciosos, pero también está la madera, el heno y la hojarasca. Dice: porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Sí? Por el fuego. El fuego va a revelar los motivos sobre los cuales cada uno hizo las cosas o las obras aquí en la tierra después de ser salvo. Si las hizo en Cristo, recibirá recompensa. Así como hay obras de oro, piedras preciosas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al manifestarse con el fuego permanecen. Entonces, esas ilustran las obras que nosotros hacemos en Cristo. Esas van a permanecer y van a ser recompensadas en la eternidad, ¿sí? No perecen aquí en la tierra, sino que suben al cielo. Amén. Y serán recompensadas al creyente. Pero aquellas obras que nosotros hacemos conforme a la carne, para nuestra gloria, aunque parezcan cristianas, déjeme decirle, hermano, van a quemarse y se van a quedar aquí en la tierra. Son como el heno, el heno, la madera y la hojarasca. Son volátiles, le pone usted al fuego y ¿qué pasa? Se quedan aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pero ¿qué pasa con aquella persona que hace ese tipo de obras que no están fundadas sobre Cristo? Mire lo que dice ahí la palabra de Dios: el día las va a revelar, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Ahí está. Y la única manera que reciba recompensa es las que están edificadas sobre Cristo como fundamento. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Llegará ya con una mano adelante y la otra atrás. Nada que mostrarle al Señor. Si bien él mismo será salvo. Miren bien lo que dice allí. Será salvo, aunque así como por fuego. Haga de cuenta que yo he escuchado de personas que están durmiendo en su casa. Y cuando de repente comienza un fuego en la casa, hermano, y se les, mejor dicho, a salirse como sea, ¿verdad? Y se salvan, estas personas del fuego salen corriendo, y cuando sale la señora nomás con la pijama y el marido en calzoncillos, ¿verdad? No pudieron salvar nada, la casa se derribó, todo eso, pero se salvó la familia por lo menos, ¿verdad? Así es la salvación del creyente cuando es carnal. No tiene nada que traerle al Señor, todo se le quemó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hizo todo conforme a la carne y no conforme al Espíritu, ¿sí? Pero si usted ha edificado cosas que son sobre el fundamento que es Jesucristo, usted va a recibir recompensas, ¿sí? Recompensas. Entonces, muy claramente dice la palabra de Dios que no se pierde la salvación. Ahora, sí hay muchas cosas que usted pierde en su carnalidad. Muchas cosas. No le aconsejo caminar una vida carnal, hermano. El Señor al que ama disciplina. Ahora, otra razón número 19. La salvación no se pierde porque Pablo dijo a los creyentes en la iglesia de Corintio, la iglesia más carnal en el Nuevo Testamento, que en el día, que un día estarían en el cielo. Y sí, Señor, Él les dijo así. A todos los que han puesto su confianza en Cristo, iban a estar en el cielo. Dice así en el 2 Corintios 4:14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús
y nos presentará juntamente con ¿quién? Vosotros. Vosotros. Tremendo, ¿verdad? Te muestra muy claramente que, gloria a Dios, Dios no nos salva conforme a lo que nosotros hagamos, sino conforme sobre quien nosotros confiamos. Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. Otra razón número 20. La salvación no se pierde porque usted es acepto, redimido y perdonado en la persona de Jesucristo por la gracia de Dios, ¿cierto? No por el mérito personal, ¿sí? Nuevamente, usted es acepto, redimido y perdonado en la persona de Jesucristo por la gracia de Dios, no por el mérito personal. Efesios 1, de 6 al 7. Dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo hemos sido aceptos en el amado debido al sacrificio de Cristo, en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y como ya hemos estudiado, la gracia de Dios sobrepasa ¿qué? El pecado humano, ¿sí? Y la maldad humana. Ella da cuenta como que el pecado, a veces nosotros sentimos que el pecado nuestro es como las montañas más altas del mundo, ¿verdad? Pero déjeme decirle cosas, la gracia de Dios es como el diluvio universal, que sobrepasó los picos de las montañas más altas del mundo, yo no sé por cuánta distancia, ¿verdad? Así es la gracia de Dios. Amén. Razón número 21, la seguridad eterna. Usted no pierde la salvación porque Dios, el Espíritu Santo, te ha sellado hasta el día de la redención. Efesios 1, del 13 al 14 y de 4 al 30. La Biblia no dice que eres sellado hasta que falles o peques. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo, por la obra de Cristo, no por lo que tú hagas. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ahí leamos uno. Está Efesios 1, del 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, justificación allí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Sí? O sea que esa misma fe que usted puso en Jesucristo ese día, el Espíritu Santo entra en su vida, hace que mora en usted hasta que usted posea esa herencia que Cristo nos tiene en el cielo. Razón número 22. Tú no pierdes la salvación porque la salvación ya es una realidad permanente que ya se ha cumplido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Efesios ¿qué? 2:8. Razón número 23. No pierdes la salvación porque tu salvación no es obtenida ni mantenida por medio de tu vida de santidad, ni por tus propias obras. Por el contrario, esta fue trabajada y obsequiada por Dios a tu favor. A tu favor. Efesios 2, del 8 al 10, nuevamente. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Razón número 24. Razón número 24. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque Dios considera tu ciudadanía como un hecho en la presencia, en el presente, como un hecho presente en el cielo. Filipenses 3, 20 al 21 no lo dice así, ¿verdad? El Señor mismo fue quien te dio tu ciudadanía celestial y es eterna. Mire lo que dice Filipenses 3, del 20 al 21. Dice: más nuestra ciudadanía, dice Pablo, está, no dice estará, está en el cielo. Cuando Pablo escribió esto estaba vivo. ¿Sí ve? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Colosenses 1:13 también dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y mire que le está diciendo, nos ha trasladado. Él no dice, me trasladará.
Ahí está claramente que la salvación es eterna. Razón 25. La salvación no se pierde porque la verdad es que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pregunta, ¿quién podría meterse donde habita Dios y averiguar dónde te ocultas y luego sacarte lejos de Cristo? Nadie, ¿verdad? ¿Podría Satanás hacer esto, hermano? ¿Podría tú hacerlo por ti mismo? Tampoco. La respuesta es un rotundo no. Veamos una ilustración, lo que dice Colosenses 3:3. Dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis qué dice ahí la palabra de Dios? Habéis muerto. ¿Sí? Y vuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Es así la ilustración, hermano. ¿Sí? Este simboliza el Espíritu Santo. Este simboliza el creyente cuando pone su fe en Cristo. Escucha el Evangelio, pone su fe en Cristo y es sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios, ¿verdad? Efesios 1:13. Cuando el Espíritu Santo entra en su vida y mora con él, entonces es sellado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, nos dice la palabra de Dios también, este representa a Cristo, ¿cierto? Dice que estamos en Cristo, todo aquel que ha puesto su confianza en su obra redentora, en su muerte y resurrección por sus pecados, ¿ok? Y estamos en Cristo, no hay nadie que nos pueda sacar de estar en Cristo. El que está en Cristo es nueva criatura, ¿cierto? Las cosas antiguas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero este es Dios el Padre. Y Jesucristo ascendió al cielo. Y lo que es verdadero de Cristo es verdadero de mí porque yo ya morí en Cristo, ¿cierto? Por lo tanto, si Cristo está a la diestra del Padre, ¿dónde estamos nosotros? A la diestra del Padre, conforme a las Escrituras. Lo que es verdadero de Cristo es verdadero de mí. Si Él murió mi muerte y Él resucitó entre los muertos, yo ya he resucitado entre los muertos. Desde el momento que usted puso su fe en Cristo, el Espíritu Santo entró en su vida, usted ya tiene las arras del Espíritu con una garantía de la redención que está por venir, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice la palabra de Dios que usted ya está con Dios en el cielo, porque lo que es verdadero de Jesucristo es verdadero de usted, y por eso nosotros podemos tener ciudadanía en el cielo y somos aquí sus representantes, somos quienes, los embajadores. Y fuera de eso, dice la palabra de Dios allí, que estamos sellados en Él, ¿sí? Está escondida nuestra vida con el Padre. ¿Quién nos puede sacar de ahí, hermano? Nadie. Su salvación está segura en Cristo. Amén. Amén. Así lo dice Colosenses. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En Dios. Pastor, no me siento así. No me siento salvo. Si usted puso su fe en Cristo, básese en lo que dice la palabra de Dios, no en sus sentimientos, ¿verdad? Tenemos allí otra razón 26. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque Dios dice categóricamente que nosotros seremos revelados con Cristo en la eternidad. Colosenses 3:4 dice allí, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está garantizado. Razón número 27. Porque sabemos que si Dios comienza algo, lo termina. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Empezó nuestra salvación y la continuará hasta el regreso de Cristo. Filipenses 1:6. Estando persuadidos o convencidos de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que la va a perfeccionar de acuerdo al texto ahí? Dios en nosotros. ¿Sí? Muy bien. Claramente la salvación no se puede perder. Él es el que hace la obra completa hasta el día de Jesucristo. Razón número 28. No, la salvación no se pierde porque ya que moriste con Cristo, así también es un hecho que vivirás con Él. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:11. Dice la palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Amén. Claramente lo dice la Biblia. Y también usted puede leer Hebreos 10, del 10 al 14, y le va a asegurar eso también.
Ahora, mire lo que dice la razón número 29. ¿Sí? ¿Por qué no se pierde la vida eterna? Porque a lo que concierne a Dios ya ha sido hecho perfecto para siempre mediante la obra completa de Cristo a tu favor. Hebreos 10, del 10 al 14, nuevamente nos dice a nosotros que Él hizo su obra una vez por todas. Dice que Cristo fue ofrecido una vez por todas para siempre. Un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Y sabe, cuando el sacerdote hacía su sacrificio en el Antiguo Testamento, él nunca se sentaba. ¿Sabe por qué? Porque continuamente tenía que volverlo a hacer. En cambio, cuando Jesucristo lo hizo una vez por todas, se sentó. Porque fue completa su obra y fue aceptada delante del Padre. Y por eso puede quitar el pecado. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Cosa que en el Antiguo Testamento no quitaba, sino cubría únicamente el pecado. Mientras llegaba Jesucristo, ¿verdad? Ahora, sigamos. Razón número 30. La salvación no se pierde porque Cristo ha prometido que Él nunca te dejará ni te desamparará. Si pudieras perder la salvación, Él tendría que dejarte y desampararte. Y tendría que violar su palabra. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Te sientes desamparado? Son sentimientos. Si eres creyente, son puros sentimientos, pero sentimientos de la carne, ¿sí? No del espíritu. Por lo tanto, cree lo que dice la palabra de Dios. Dice ahí muy claramente que no te desampararé ni te dejaré, dice la palabra. ¿Sí? Otra razón número 31. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque eres guardado por el poder de Dios y no por tu propio poder. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: para una herencia incorruptible. Ese es nuestro destino, esa es nuestra posesión que Dios nos ha dado por medio de Cristo. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por, ahí está, el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? Entonces claramente estamos guardados por el poder de Dios, no por el nuestro. Razón número 32. Esta razón dice que porque todos los pecados han sido perdonados y olvidados para siempre. Si el pecado de alguna forma pudiera mantenerte fuera del cielo, entonces Dios no te ha perdonado completamente. Mire lo que dice el salmista, Salmo 103, del 10 al 12. Salmo 103, del 10 al 12. ¿Sí? Y sabemos que lo está escribiendo David, y acuérdese de lo que él hizo, ¿verdad? Como creyente, hermano. Cayó en adulterio, ¿cierto? Cometió el pecado de adulterio, y fuera de eso también mató. Pero cuando entonces él inmediatamente confesó su pecado y aceptó lo que ha hecho, el Señor lo restauró. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras obras, depende de su misericordia. Pero claro que recibió las consecuencias de su pecado, claro que sí. Ahora mire lo que dice allí Salmo 103 del 10 al 12 y mire la apreciación que él tiene del perdón de Dios. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Sí ve? Gloria a Dios. Oh, hermano, tremendo, ¿verdad? Ahora, Hebreos 8:12 también nos dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Razón número 33. Porque Dios dice que Él va a guardarte sin caída y sin mancha para siempre ante su trono de gloria. Tú nunca caerás de tu salvación. Judas 24 y 25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. ¿Qué dice allí? Para presentarlos sin mancha y sin qué. Dice allí,
sin mancha y sin nada pues que nos contamine delante de su gloria. O sea que Él va a hacer perfecta nuestra glorificación. ¿Sí? Él es el que se encarga de perfeccionar todo. ¿Sí? Él es el autor de la salvación. Y razón número 34. ¿Por qué no se pierde la salvación? Porque Dios declara que Él nos sostendrá con su propia mano, incluso si caes. Nunca serás rechazado, ni dejado sin ayuda. Esta es la gracia, y la gracia es bondad inmerecida. Tú nunca serás digno de esto, ni siquiera en tu mejor día, ¿verdad? Pero Dios te lo da como un regalo. Mira lo que dice el Salmo 37, del 23 al 24. Dice allí: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y también hay un proverbio que dice que 7 veces cae el justo y tiene quien lo levante. Amén.